Claro que sí. Bueno, pues pidamos la ayuda de Dios, así que oremos. Te pedimos a ti, Dios y Padre, suplicando que toda la plenitud de la sabiduría y la luz que se encuentra en ti, en tu misericordia, pues sean iluminados para nosotros por tu Espíritu Santo en el verdadero entendimiento de la palabra. Enséñanos a poner nuestra confianza en ti para servirte y honrarte como debemos, para que podamos glorificar tu santo nombre en toda nuestra vida y edificar a nuestros prójimos con el buen testimonio que tú nos das. Te pedimos rendirnos, oh Dios, en amor y en obediencia para agradarte y nos puedas recibir. En nombre de Cristo como hijos tuyos, te agradecemos también por la vida de Miguel y su esposa Patti, por su salud. Y también te agradecemos, Señor, y en lo personal por la vida de don Alberto y de Patti López, a ella que le hiciste misionera en su hogar para conquistar a don Alberto con su testimonio por medio de tu palabra. Su esposo que hoy está gozando de ti en tu presencia y para hacer testimonio a sus hijos y a todos nosotros con los que trabajamos con él. Te pedimos que consueles su corazón, la cuides y guíes en cada paso que dé por amor de tu Hijo Jesús. Amén. Y, y disculpa, Alex, también, Señor, te pedimos por las inconveniencias de la tecnología, Señor, para que no haya ningún retraso en la transmisión. Todo esto te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, creo que sí, que Alex está un poquito retrasado ahí, como que lo veo medio congelado. Entonces, si quieren empiezo. Justamente les decía del Salmo 95 por el tema de poder alabar a Dios con acción de gracias y la alabanza que dice, oh Santísimo, felicísimo, dice, a este mundo herido Cristo le ha nacido, príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría, cristiandad. Entonces, justamente por eso oramos hoy, ¿no? Por ese consuelo que Él nos tiene que dar y que gracias a Él, pues bueno, Miguel está mejor. Y bueno, si quieren, continúo un poquito con lo de Samuel. Y bueno, mirando el trabajo de Dios a través de su Espíritu Santo para que sigamos conociendo a Ana en la vida del Cana, ¿no? Solo que esta vez vamos a verlo igual un poquito más dinámico, espero, y un poquito más enfocado para poder avanzar, ¿no? Y bueno, vemos la historia en cómo en Primera de Samuel, bueno, en el primer libro de Samuel, se anticipa el rey, ¿no? No solo David, sino a través del cántico de Ana en el capítulo 2, vamos a ver un super David, ¿no? un Mesías, a Jesús y su historia y cómo encaja todo esto, esta parte que estamos viendo de Ana en una historia mucho más amplia en la Biblia. En esta historia, Ana, que es la madre de Samuel, es a quien estamos conociendo, la historia tiene que ver con Ana, donde la parte importante de su enfoque es en un plan de salvación gigante que vamos a ver. Ana primero tenía esta condición de esterilidad, pero en este estudio es la esterilidad a la vida y pasar de la muerte a la resurrección. Y como parte de la historia de Dios, lo que quiero es ver cómo Dios hace tiempo para salvar a su pueblo y llamarlo suyo. Y también cómo vemos en esta historia de Ana, cómo orar, como lo hizo Ana, para que Dios nos use a nosotros y a nuestra vida para unos propósitos mucho más grandes. Entonces, si quieren, vamos a leer igual en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en los versículos siguientes. Me voy a seguir desde el 4 hasta el 20, que dice: y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque a Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así:
por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que le he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedía Jehová. Hay que recordar que primera y segunda de Samuel cuentan la historia del surgimiento de la realeza de Israel. El primero y segundo libro de Samuel van a mostrar cómo Israel llegó a buscar ese rey. Esta idea de buscarlo era el motivo por el cual detrás de lo que vemos al estudiar Ana, cómo encaja en la Biblia en un todo. Cuando comenzamos a leer esta historia, inmediatamente nos encontramos con el problema de la historia en el versículo 2, y ya lo habíamos visto en las ocasiones anteriores. Penina tuvo hijos, pero Ana no tuvo ninguno. Podemos ver que Ana era estéril, y la esterilidad en la Biblia era un gran problema para una mujer en la sociedad del antiguo Israel. Es decir, la familia y tener hijos era extremadamente importante en el antiguo Israel. Para prosperar en este periodo de tiempo necesitabas trabajadores, necesitabas manos adicionales, necesitabas hijos. Los hijos podían hacer el trabajo duro, podían aprender el oficio familiar y asegurar la supervivencia de la familia, el nombre. Los niños que iban creciendo no iban a cuidar únicamente la tierra, no iban a trabajar los cultivos, algún día se harían cargo de toda la tierra y de la granja de la familia, y también obviamente cuidarían a los padres en su vejez. Eventualmente heredarían la tierra y continuarían con el apellido y asegurarían su supervivencia a través de muchas generaciones. Tener hijos era necesario para la supervivencia económica y física. En aquellos días mucho más que ahora. Las familias dependían de las mujeres en este momento para hacer eso, una fuente de vida. Y Ana en esta historia era estéril. Una mujer que no podía tener hijos era vista como una vergüenza, una fuente de humillación, y representaría una pérdida económica y potencialmente incluso la muerte de la familia, ¿no? Porque no había herederos. En estos días el único propósito de las mujeres era tener hijos, por lo que Ana, al no tenerlos, pues tenía el problema y lo heredaba a su familia, ¿no? Sin embargo, el narrador en 1 Samuel obviamente quiere que sepamos que esta esterilidad no es por culpa de Ana, no es su culpa, sino que el Señor, dice en el versículo 5, dice: había cerrado su matriz. Vamos a recordarlo, dice: pero Ana daba una parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora veremos por qué se cerró su útero y cómo Dios la usa para sus propios propósitos, para los propósitos de Dios. Esos días eran diferentes a los nuestros, donde en general una familia tenía hijos como producto de su amor. Hoy algunos cristianos lo hacen para ser fructíferos, y está bien, y para tener estas bendiciones que Dios da en su palabra, ¿no? De tenernos en el reino. Pero algunos que en realidad no son cristianos pueden hacerlo de manera egoísta para sentirse bien consigo mismos, aunque algunos en realidad pues, tienen hijos y los abandonan. O algunos
hijos solo los tienen porque es el deber ser, ¿no? Siguiendo el patrón de esta vida, ¿no? Es decir, yo me caso, tengo hijos, bueno, pues no es que quiera, es porque es parte de la vida, ¿no? Pues, hay que tener hijos, ¿no? Una mujer que quiere hijos y no puede tenerlos, también tiene opciones. Hoy en día, como les comentaba, hay tratamientos de fertilidad o incluso hay adopciones. Pero esta no fue la historia en el tiempo que encontramos aquí con Ana. Ana no podía tener hijos y no tenía esas opciones. Necesitaba tener hijos y no podía. Incluso podría haber sido la razón por la que el Cana buscó una segunda esposa en Penina, como lo habíamos visto. Hoy, cuando una mujer no puede tener hijos, el hombre pues no sale a buscar una segunda esposa legalmente. Es decir, bajo la ley, tener dos esposas no es posible. Sin embargo, por lo que les comentaba, dos estudios anteriores, es idolatría, ¿no? Idolatría, el querer más y buscar a una mujer fuera del matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque buscas algo que no encuentras dentro, ¿no? Pero es por tu misma idolatría, por lo que tú mismo quieres y deseas. Y eso es inaudito, y más con la ley. Y en este tiempo, donde la ley mosaica estaba vigente, pues sí podían buscar una segunda esposa, ¿no? Entonces, también vimos que en la Biblia presentan estos casos de hogares con más de una esposa, y lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que describen estas relaciones, pues no muy positivas, porque siempre generaba problemas, como aquí con Ana, donde cada año cuando la familia iba a Silo al sacrificio anual, pues Penina provocaba a Ana para irritarla, ¿no? El versículo 6 de nuevo dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había conseguido tener hijos. Y así seguía año tras año y año tras año, y Penina la provocaba hasta que llega un punto de desesperación en donde Ana llora y deja de comer. Y parece que esta trágica circunstancia en la vida de Ana y las despiadadas burlas de su rival la están enviando a esta depresión muy profunda, donde llora y ni siquiera puede comer. Para agravar más la situación, Ana le da una porción doble cada año, entonces enfatiza su amor por ella y muestra que le es más significativo el amor de Ana que incluso el de su esposa, de su segunda esposa Penina, y podría decir que el de sus hijos, ¿no? El regalo del Cana a Ana y el amor por ella y favorecerla probablemente enciende aún más las burlas de Penina, porque sabe que aunque Penina puede tener hijos, todavía no es la favorita de su esposo. Por lo tanto, le está ofreciendo el Cana regalos a Ana y colmándola de su amor, pero esto no es suficiente para sacarla de esa depresión. ¿Y cuántas veces en los matrimonios el marido hace todo lo necesario para su esposa y no la puede complacer? Pero ¿por qué? Ana tiene un problema, tiene esta falta de identidad real en ese entonces. ¿Por qué? Porque su verdadero propósito de vida, su verdadero propósito de ser mujer, pues no ha sido cumplido. Si pasamos y leemos el versículo 9 de Primera de Samuel, el capítulo 1, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Aprendemos que en esta ocasión particular, cuando la familia estaba en Silo, las circunstancias de Ana comenzaron a cambiar. Es decir, en ese entonces, cuando la familia terminó de comer, con Ana presuntamente negándose a comer y a no comer la doble porción que le dio el Cana, se pone de pie y ella se levanta y va directamente al Señor en su necesidad y desesperación. Tenía esta profunda angustia en su alma y lloró amargamente. En el Salmo 6 dice, en el versículo 3, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? El versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Esto lo escribió David, y David parece hacer eco a estos mismos sentimientos de los que tenía Ana, y grita, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Estoy agotado de gemir, toda la noche inundo mi cama de llanto y empapo mi sofá, mi cama de mis lágrimas. De la misma manera, Ana ora al Señor y le hace un voto. En el versículo 11 dice,
e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando Ana en esta historia ora por esto, clama a Dios de tal manera, moviendo sus labios, pero sin hablar en voz alta, ¿no? Sino que cuando lo hacía y daba esto, el sacerdote Elí a lo lejos piensa: esta mujer estaba borracha. Imagínate nada más el versículo, ¿no? Y vamos a leerlo, el 15 y el 16. Dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella le dice que está profundamente angustiada, derramando su alma al Señor, de esta gran angustia y dolor. Ella es una mujer al borde de su fin, ¿no? Cuando llegas a ese punto máximo, donde dices: no puedo caer más. Entonces se vuelve al Señor para que la rescate de esta situación. Y lo que me causa mucha curiosidad, obviamente, es Elí. Elí, yo creo que no veía a mucha gente orando en ese entonces, una época, como les comentaba, oscura, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando vio a esta mujer hablando sin decir palabra, pues seguramente estaba borracha. Es decir, no creo que muchos hayan llegado a orar. Hasta a él se le hacía raro, incluso que ella orara. Dice: ¿a poco oras? O sea, pues ya nadie ora aquí. Era como una, eh, era una tradición ir, o sea, pues cada año voy a hacer mi sacrificio, pues voy con mi familia y ya, o sea, igual, ¿no? Como ahora, como en este mes que normalmente viene mucha gente a hacer pues sí, una fiesta religiosa, ¿no? De todo el país. Y bueno, al pedir este rescate, bueno, al principio puedes ver que Ana simplemente podría estar negociando con Dios, como a veces nosotros lo decimos: oh Dios, si tan solo hicieras esto por mí, o si solo yo tuviera éxito en esto, entonces me voy a volver a ti, o luego comenzaría a ir a los estudios, ¿no? Algunos dirían: comenzaré a ir a la iglesia nuevamente, o luego te seguiré, pero cúmplame primero mi petición, ¿no? Pero la oración y la súplica de Ana son muy diferentes. En primer lugar, porque sabe que será necesaria la intervención divina para consolar este dolor. Ha sido año tras año, como lo veíamos, que Penina la ha provocado, y año tras año que no ha podido concebir Ana. Solo Dios podrá, pues, confortarla, y veremos que es en realidad el único que pudiera abrir el útero de Ana, ¿no? En segundo lugar, la oración es diferente porque no es egoísta. Si la oración fuera egoísta, entonces Ana querría un hijo que estuviera con ella, un niño que crecería en la casa, un niño que crecería y la ayudaría a cuidar los rebaños, a lavar, que el apellido continuara, y Ana tendría a alguien que la cuidara en su vejez. Pero esto no es lo que ella busca. Ella no está negociando con Dios, o sea, pidiendo que le dé simplemente lo que ella quiere, ¿no? En el versículo 11 dice: e hice voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando Ana en la Biblia dice que ninguna navaja tocará su cabeza, no solo está haciendo una extraña promesa para algunos de que él tendrá el cabello largo, la barba larga, está haciendo en realidad un juramento en donde su hijo crecerá bajo la tradición nazarena. ¿Qué es esto de la tradición nazarena? Un nazareno en la Biblia era una persona que se dedicaba al Señor por un periodo de tiempo. Le llamaban un periodo de separación. Durante este tiempo no debían comer ni beber nada producido por la vid, es decir, ni vino, ni uvas frescas, pasas. O sea, no podían permitir tampoco que una navaja les cortara el cabello, y no podían entrar tampoco en contacto con un cadáver, ¿no? Eso nos recuerda a Sansón, inevitablemente. Al final del tiempo de esta separación, el nazareo iba sí, a dar un sacrificio,
y el cabello se lo recortaba y se lo ofrecía al Señor como señal de cumplimiento del voto. Dice Números 6:18. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo con su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de la paz. Eso era la conclusión del nazareo. Y bueno, hay otros en la Biblia, como les comentaba, era Sansón por su larga melena, ¿no? Y uno que pudiera estar ahí, que yo creo que es Juan el Bautista, ¿no? Pero bueno, estos hombres, así como el futuro hijo de Ana, fueron dedicados por sus padres hasta, o sea, desde su nacimiento, ¿no? Hasta ser nazareos y en lugar de tomar el voto ellos mismos. Y Ana hizo esta promesa: su hijo estaría para siempre al servicio de Dios en lugar de estar al servicio de la familia. Ana no tendría un hijo que la cuidara en su vejez. La familia no tendría un par de manos extras. Este niño no podría seguir a Ana para que otros pudieran ver que ella era una verdadera madre con su hijo propio. No, no, no. La oración que hizo y el voto que hizo Ana eran mucho más que satisfacer su anhelo de tener un hijo y sentirse realizada por la vida. Era más, pero entonces, ¿cuál es el propósito de la oración de Ana por un hijo? ¿Qué estaba haciendo y diciendo, sino lo obvio, lo que conocemos, suplicándole a Dios que le considere el deseo de su corazón? Vamos a ver qué sucede. Retomando el versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí le envía en paz a su camino, concediendo que el Señor contestara su oración. Nos recuerda definitivamente en el Nuevo Testamento, donde Jesús le dice a la mujer que entra en casa de Simón el fariseo, cuando llega y le pone este perfume y le llora todo el tiempo. Cuando ve esta fe, Jesús le dice: ve en paz, tu fe te ha salvado, ¿no? La oración de Ana evidencia su profunda fe en Dios, no solo para obrar un milagro en esta situación, sino el contentamiento de su entrega y dejar todo en manos de Dios. El versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Que después de su venida, pues ella fue y comió, es decir, su rostro ya no estaba abatido, ya no estaba así como, ya saben, como todo hundido, ¿no? Y eso con las congojas así nos pasa, ¿no? Hasta bajamos de peso, vienen las ojeras, pues obviamente hasta salen las canas y las arrugas, es un peso para el corazón, pero cuando tú buscas a Dios, es decir, la depresión e incapacidad de Ana, en este ejemplo, se fueron. Es decir, tiene una nueva perspectiva de la vida. Ana ha acudido al Señor en medio de su angustia. Ha ido a Él, le ha pedido que la use, que le dé un hijo, pero no para ella, sino para Dios, para su servicio. Ella no está pidiendo tener este hijo para satisfacer su deseo, sino como una ofrenda al Señor. Ella le ha pedido al Señor que la recuerde y la use. Ella ha pedido ser parte de los grandes propósitos de Dios. Ella le ha entregado su vida y sus deseos a Dios. Ella dejó el santuario y ha encontrado la paz que Dios le pudo dar y que ella buscaba. Es decir, ella pudo volver a comer. Su rostro se cambió y ya no estaba abatido. Es más, Dios ni siquiera había respondido a su oración y ella ya estaba bien. Ella encuentra satisfacción solo en el Señor, es decir, no en la respuesta de su oración. Ella está satisfecha antes de que le den un hijo. Quiero que se den cuenta que tiene fe y tiene paz, incluso si Dios no responde a su oración. ¿Y cuántas veces nosotros por negligencia, no, Dios, es que no me cumples, y es tan solo un deseo carnal nuestro, uno que no vale la pena, ¿no? Pero vemos que después de que ella encuentra esta paz, a saber que se ha vuelto al Señor, el Señor entonces comienza a orar en su vida de una manera increíble. Es decir, la familia regresa a casa. Elcana, esa noche, ella se acuesta con su esposa Ana, a quien amaba. Y le iba a amar una y otra vez como lo había hecho, ¿no? Anteriormente. Y en ese momento el Señor la recuerda. Esto no significa que la haya olvidado, solo que ahora las circunstancias habían cambiado, porque en este momento Dios abre su útero y toma las medidas necesarias. Y Dios obra un milagro en su vida, así como había abierto los vientres estériles de Sara, de Rebeca, de Lea, de Raquel, de la madre de Sansón.
Ahora ante ella Dios, en este caso, también iba a abrir su matriz, una matriz estéril que pues en realidad de una mujer en ese momento era no solamente para tener un hijo, era para propósitos mayores, ¿no? Dios usa su oración para ahora llevar a cabo unos propósitos mucho más grandes, ¿no? ¿Y quién es el hijo de Ana? Es decir, su hijo, que le dicen Samuel, es Dios oyó o el que pidió, ¿no? O sea, estos dos. Y sí, o sea, es el mismo Samuel y Samuel va a traer nueva vida y no solamente para Ana y su historia, sino para Dios, para Israel y para toda esta historia. La nación de Israel tendrá su último juez y un líder fiel en Samuel. Dios continuará la historia de la salvación a través de Samuel y jugará un papel muy importante en el establecimiento de la nueva monarquía que justamente los libros de Samuel están tan interesados en trazar, ¿no? Es decir, pasar de los jueces a un rey. Y el Señor da el regalo de un hijo, de una nueva vida, donde no había existido antes en la vida de Ana, para propósitos mayores. Aquí es donde yo me quiero quedar para que nos quedemos con esto, orar para un propósito mayor, no orar para nosotros, sino tener ese contentamiento cuando le entregas tu vida a Dios, tanto que tu congoja ahí mismo, antes de que Dios la responda la oración, a ti ya te confortó. Eso es todo, Ale. Uy. En mute, ya, ok. Mauricio, sí me escuchan todos, ¿verdad? Mauricio, muchas gracias por lo que pudiste compartir. Este, y bueno, pues sí, muy importante. Creo que hay varios puntos ahí muy rescatables, gracias a Dios. Y bueno, pues muy rescatables en el sentido de ver que las promesas de Dios se cumplen y que además siempre hay un proceso en nuestras vidas en donde nos llevan a una entrega, ¿no? Finalmente, Dios nunca se le hace tarde, como lo podemos ver en la vida de Ana, sino que si no fuera por esas pruebas, si no fuera por ese tiempo de espera, no tendríamos fe. Un poquito me recuerda también a la viuda y el juez injusto, en donde pues la inoportunidad de la viuda, la insistencia de la viuda, finalmente llevó a este mal juez a hacerle a responderle, a hacerle justicia. Y cómo podemos ver que en si así es el mal juez, ¿qué no será Dios, que es el juez completamente justo, misericordioso, amoroso, el que responderá a sus hijos? Pero Él quiere que tengamos ese corazón, ese anhelo. Y Dios trabajó en la vida de Ana para que pudiese tener ese anhelo. Muchas gracias, Mauricio, por esta participación. Y bueno, pues hoy vamos a, a ver un estudio, vamos a meter este estudio, esperemos poderlo terminar el día de hoy, es el estudio de la última de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya este es un estudio que hemos estado viendo desde ya hace mucho tiempo y poco a poco, conforme se había dado la oportunidad, hemos estado viendo el estudio. Empezamos con la iglesia de Éfeso y recordando un poquito, ustedes, la mayoría de ustedes lo conocen, lo saben, y habrá alguno que no lo conozca. Como ustedes saben, el Apocalipsis, comienza en un principio, primeramente el capítulo 1, con una descripción de las características de Jesús. Hubo una aparición de Jesús al profeta Juan y se le aparece de cierta forma y con ciertas características que luego en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que son los mensajes que Jesús da a las iglesias, a varias iglesias, en la región
de Asia Menor, lo que ahora se conoce como Turquía, varias de las cosas y características que vio Juan en esa aparición de Jesús ya glorificado, Jesús las utiliza para exhortar a cada una de estas iglesias. Hemos visto iglesias con situaciones muy distintas, ¿no? Desde la iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy celosa de su deber, sin embargo había perdido su primer amor. Iglesias como es el caso de Pérgamo, Tiatira, en donde podemos ver que eran iglesias que habían sufrido persecución, habían salido bien probadas con respecto a la persecución, sin embargo, tenían otro tipo de ataques, que eran los ataques internos, que eran herejías, y se permitían personas que cometían herejías, ¿no? Podemos ver también otras iglesias que en vez de haber reprensiones de parte de nuestro Señor, había pura alabanza, como fue el caso de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que fue la iglesia pasada que vimos, en donde las dos iglesias habían perseguido, eran pequeñas, con poca fuerza, y estaban siendo perseguidas, y que Jesús, el único mensaje que tenía era un mensaje de aliento. Ajá. Les voy a pedir de favor, yo estoy fallando un poquito de internet, entonces, si se deja de escuchar, yo tengo abierto el chat para que me puedan dar un recadito de que se cortó, ¿no? Entonces, así que muy atentos con el chat. Y bien, pues llegamos ahora a una iglesia, y es una iglesia que curiosamente es la última de las iglesias, de Asia Menor. Y esta iglesia es el mensaje más duro, más difícil. Es un mensaje en donde, pues la verdad, yo pensé un poquito en darlo. Estaba un poquito en duda, porque decía, bueno, finalmente, hoy, por los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, nosotros necesitamos aliento. Y esta iglesia no da mucho aliento. Sin embargo, sí hay un mensaje de aliento atrás de todo esto. Sí hay un mensaje de esperanza. Entonces, yo sí quisiera empezar con esta parte. Vamos a hablar un poquito de los términos de qué era la ciudad de la Odisea, ¿no? Como habíamos visto que varias de estas iglesias están en ciudades en donde ya son ruinas. Algunas son ciudades que todavía existentes, como en el caso de Esmirna. Pero vemos que la iglesia de la Odisea ahora está la ciudad de la Odisea, que en algún momento fue muy, muy próspera, ahora está en ruinas. Vemos la parte de las ruinas precisamente en mi fondo de pantalla. Y esa es la parte de la Odisea, ¿no? Y bien, la Odisea estaba cerca de dos ciudades más, eran tres ciudades muy juntas. Estas ciudades, una se llamaba Hierápolis y otra se llamaba Colosas. Ustedes van a conocer, se les hace seguramente familiar la ciudad de Colosas porque habla Pablo, que tenía cargo por estas tres ciudades, aunque él no había establecido directamente alguna iglesia en estas tres ciudades. Sin embargo, sí envió cartas a estas tres ciudades. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la única de las cartas que sobrevivió de Pablo fue la carta a los colosenses, ¿no? Las personas que habitaban en Colosas. Y bien, ustedes pueden ver al final de esa carta cómo Pablo los exhortaba a que esta carta que él había escrito se la pasaran para que los laodicenses la leyeran, y los de la Odisea, que también tenían una carta de Pablo, se la pasaran a los de Colosas para podérselas leer, ¿no? Bien, Pablo había escrito esta carta aproximadamente unos 30 años antes de que Juan escribiera
el Apocalipsis y por ende que escribiera estos mensajes a las iglesias. Habían pasado muchas cosas y vamos viendo que esta iglesia de la Odisea, que era una iglesia próspera económicamente porque estaba en un lugar próspero, pero le podemos decir que era una iglesia pobre. Entonces era la pobre iglesia rica, ajá, de la Odisea. Bien, como estaba yo comentándoles, la Odisea era una ciudad que era muy próspera, era un centro financiero y mercantil. De hecho, el político Cicerón tenía bonos en esa ciudad, ¿no? Era una especie de Suiza, de lo que es actualmente Suiza, pero en aquel entonces, en esa época, ¿no? Se contaba que era tan próspera que en el año 60, que hay una anécdota de que en el año 60, después de Cristo, cuando hubo un gran terremoto y devastó una gran parte de la ciudad, el Imperio Romano le ofreció ayuda económica y los laodicenses dijeron, no queremos tu ayuda, nosotros podemos reconstruir solitos, ¿no? Entonces era una ciudad que no solamente era rica, sino que los habitantes, los gobernantes y cada una de las personas confiaban mucho en esa riqueza. Ajá. También era una ciudad en donde había una escuela, una academia de medicina. Era un centro médico importante. Y especialmente era un centro en donde había una especialidad oftálmica. Ajá. Y esta especialidad se hizo porque en la zona había una roca especial que se molía y hacían un ungüento que servía de colirio para los ojos, ¿no? Más bien haber sido como algo que se diluía en líquido y se podía poner en los ojos, ¿no? Y que los aliviaba, ¿no? Además, era una ciudad textil. Cerca de la ciudad se pastoreaba un tipo de oveja que tiene una lana muy bonita, una lana negra y brillante, y que se hacían vestidos, trajes de muy buena calidad, ¿no? Entonces, podemos decir que era un centro financiero, era un centro también oftálmico y era un centro también textil, ¿no? Estas características tienen que ver mucho precisamente con las imágenes que utiliza nuestro Señor Jesús para poder exhortar a esta iglesia a volver a la vida, ¿no? Bien, sin embargo, toda ciudad tiene sus peros. Esta era una ciudad que tiene un gran problema. Y ese problema era su falta de abasto de agua. Ajá. Esta falta de abasto, el hecho, la Odisea estaba cerca de un río, que este río se secaba todo el verano y cuando tenía algo de cauce, era un río en donde tenía muy malas aguas. Entonces no podían utilizar el agua de este río. Por lo tanto, tuvieron que hacer una tubería, un canal de aproximadamente 9 kilómetros que trajera el agua del deshielo de la montaña más próxima hacia la ciudad. Entonces también era una ciudad que tenía problemas de agua. Bien, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención. Cuando tú ves, yo creo que la mayoría de ustedes conocen precisamente esta parte del Apocalipsis y saben acerca de la iglesia de la Odisea. Y entonces también saben ustedes que es la peor iglesia del Apocalipsis. Ni siquiera Jesús le echa un poquito de porra, sino es puro reproche el que encontramos en esta iglesia. Es una iglesia que la vemos nosotros como una iglesia sin vida, una iglesia muerta. Sin embargo, hay un punto muy interesante. Es la única iglesia, es una iglesia que sigue conservando su candelabro. Si ustedes se dan cuenta, en la visión Juan vio los 7 candelabros y uno de esos candelabros era la iglesia de la Odisea y todavía no se había apagado ni había retirado Jesús ese candelabro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede decir dos cosas. Una, que a pesar de la frialdad de la iglesia, todavía había un remanente fiel que seguía a Jesús y que lo buscaba. Aunque ese remanente fiel se iba empobreciendo más y más, se iba enfriando más y más, iba siendo cada vez menor. Podíamos encontrar eso. Y ese pequeño remanente fiel todavía aportaba luz
a los demás. También hablaba de algo importante este candelabro. Al venir una exhortación de parte de Jesús y no quitar o apagar el candelabro de su lugar, quiere decir que Jesús todavía daba una esperanza. Jesús todavía veía a esta iglesia como una esperanza. Algunos creen, y yo estoy de acuerdo en este sentido, bueno, algunos autores, algunos estudiosos de estas iglesias del Apocalipsis piensan que también es una señal, estas iglesias eran una señal de la historia de cómo iba a venir el desarrollo de la iglesia. Y entonces, aún hasta ellos afirman que tal iglesia pertenece, la iglesia de Éfeso pertenece a la iglesia del primer siglo, la iglesia de Esmirna, que es la perseguida, pertenece a la iglesia de los otros siglos, antes de que viniera Constantino. Entonces, así se van. Y algo con lo que sí estoy de acuerdo es que esta iglesia se puede identificar muy bien a la iglesia contemporánea. Una iglesia contemporánea, no toda la iglesia, sino la iglesia que pertenece, que está y que vive en los países occidentales, los países en donde no hay una gran persecución. Ajá. Es una iglesia que no está dispuesta a sufrir y a depender de Jesús. Ajá. Bien, esto parece la iglesia contemporánea. Sin embargo, podemos encontrar que en esta iglesia llena de grandes edificios, llena de estacionamientos muy, muy grandes, llena de unos ministerios, aportaciones muy grandes. Y generalmente estoy hablando de la iglesia en general o de muchas iglesias, no estoy hablando de alguna en específico. Sin embargo, atrás de toda esa parafernalia, sigue habiendo un remanente fiel. Y Jesús, creo que un detalle y un punto muy importante de este mensaje es que nos invita precisamente a ser ese remanente fiel que busquemos el alumbrar y enriquecer la iglesia, ¿no? Este es un punto muy importante. Bien, todas estas cartas Jesús las empieza al pastor. Siempre habla cuando empieza con una iglesia, siempre habla, dice, y habla y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Hemos visto, no vamos a profundizar mucho, hemos visto que aquí habla del anciano o de los ancianos o del pastor. Generalmente siempre se presume que puede hablar de todo esto, ¿no? Y vamos a hablar de esta primera parte, es una parte muy hermosa. Ajá. Y vamos a ver el primer versículo. Lo que vamos a estar viendo ahorita es Apocalipsis, capítulo 3, versículo, vamos a ver del 14 al 22. Vamos a ver estos versículos. Más o menos calculo, si así Dios lo permite, que aproximadamente vamos a tardar 1 hora en ver esto, así que paciencia y esperemos que Dios pues sabemos que Dios va a guiar todo esto y esperemos que esto sea de un gran aliento, que sea un gran aliento para todos, ¿no? Dios dice en esta parte, en el versículo 14, vamos a leerlos todos si me siguen, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La forma en cómo empieza Jesús esta carta, es muy parecida a la forma a la forma como empieza las demás cartas. Fíjate que empieza hablando Jesús de sus propios atributos. Ahora, no son los mismos atributos los que te hablan de las 6 iglesias, como los hemos visto, sino son los atributos que especialmente necesita esa iglesia para poder llevar a cabo, para poder responder a la exhortación y para poder llevar a cabo el plan que Dios tiene para sus vidas. Fíjate que así como hay autores que dicen, esta iglesia de la Odisea se puede equiparar a la iglesia contemporánea, la iglesia del siglo XXI. También hay otra cosa que yo pienso y que puede ser aún más válida. En este siglo podemos encontrar la iglesia reflejada en estas 7 iglesias. Podemos encontrar
que hay una iglesia tipo Éfeso, podemos encontrar que hay una iglesia tipo Esmirna, y podemos encontrar que hay muchas iglesias tipo Laodicea. Ajá. Así que no nos desalentemos por eso, ¿no? Entonces, Jesús empieza a hablarle, va a hablarle a una iglesia fría, va a hablarle a una iglesia orgullosa, va a hablar un mensaje fuerte. Entonces Jesús empieza a mostrar sus credenciales. Y él se presenta con 3 credenciales muy importantes. El amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio, ¿qué dice? Y el principio de la creación. Ajá. Primeramente el amén. Son de 3 credenciales muy fuertes. Primeramente el amén. Todos ustedes saben qué quiere decir amén. El amén es la forma como terminamos nuestras oraciones. De hecho, a veces por el Zoom es un poquito difícil terminar la oración porque como todos tienen su micrófono apagado, no se oye el amén. Pero el amén es la forma como concluimos. Y generalmente todos sabemos que el amén quiere decir, se traduce como el así sea. Y es buena esa traducción. Sin embargo, la traducción más exacta de esta palabra hebrea es en verdad o ciertamente. Así que ya sea que podamos utilizar el así sea o el en verdad o el ciertamente. De hecho, Jesús, tú puedes ver cómo hablaba y repetía 2 veces amén. Decía, de verdad te digo. Jesús decía, amén, amén te digo. Ajá. Entonces, podemos ver que es una palabra que sirve para afirmación y confirmación. Hay otro dato muy interesante con respecto a esta palabra. La misma raíz hebrea de la palabra amén es la misma que se utiliza para la palabra hebrea de fe. Ajá. Así que son 2 palabras y son 2 conceptos muy relacionados. ¿Sabes? Tú estás poniendo como el sello de la fe en una oración cada vez que dices amén. Me impresiona porque si a alguno de ustedes les gusta la música coral de Bach, a mí me encanta. Hay bueno, también la barroca, no, es que hay y bueno, también no puedo decir, voy a tomar ese caso, por ejemplo, en la obra esta del Mesías de Händel. ¿Saben cómo termina esta obra? Con un amén larguísimo, pero larguísimo, es casi todo un movimiento que dice, lo único que dice el coro es amén. Ajá. Bueno, es una forma muy, muy bonita de expresar y darle la importancia a este sello de fe en la oración. Ahora, hay algo muy, muy, muy curioso que vi. La tradición judía, que se expresa a través de ciertos escritos que se llaman el Talmud, ajá, es una tradición del Antiguo Testamento, decía que la palabra amén era un acrónimo o acróstico, ¿no? Acróstico. Y el acróstico era la palabra amén era como cada letra era el inicio de un concepto, de un concepto. Y este acróstico quiere decir, hay 3 palabras, Dios, Rey y confiable. Fíjate qué bonito. Así que la palabra amén utilizada desde este punto de vista quiere decir que Dios es un rey en el que se puede confiar. Cuando tú y yo decimos amén en una oración, decimos, sí, Dios, esto que te pido, puedo confiar en que tú lo harás. Qué importante es este punto. Así que, fíjate que este es un excelente nombre, el amén. Imagínate cómo comienza Jesús. Yo soy el amén. Yo soy el rey, el Dios que soy rey y en el cual puedes tú confiar. Ajá. Jesús lo dijo en varias partes acerca y se dio también este título del amén. Ajá. De hecho, en Juan 14, 16 dice, eso no lo pone, dice, yo soy el camino, Jesús dijo que él era el camino, la verdad, es decir, el amén y la vida. Ajá. Bien,
que dice, por ejemplo, también, hablando de Jesús, 2 Corintios 1:20, que la van a poder ver ahí en su chat. Dice, porque todas las promesas son en Él, o sea, en Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Jesús nos está prometiendo algo, amén, se va a cumplir. Bien, esta primera característica viene muy ligada a la siguiente, que es el testigo fiel y verdadero. Bien, testigo fiel y verdadero. En unos momentos vamos a ver cómo Jesús habla duramente con esta iglesia. Así que él primero confirma su credencial de ser un testigo fiel y verdadero. Fíjate, ahora además de Jesús ser ese Dios y ese Rey, ese amén, podemos ver que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, fue un testigo fiel. Ya que, ¿y por qué testigo fiel? Porque él era el testigo del Padre hacia nosotros. Todo lo que el Padre le mandó a Jesús decir, testificar y hacer, lo cumplió fiel y verdaderamente. Y no le importó a Jesús todas las enemistades, todo el problema que iba a tener. Ajá. Él fue fiel para hablar de este mensaje. Ajá. Así que Jesús le dice, todo lo que te voy a decir, iglesia de la Odisea, te lo digo porque va a ser verdad, porque de hecho así es. ¿Sabes? Este estudio también me toca a mí de una manera fuerte en mi corazón, porque también es un estudio en donde me exhorta, y de hecho creo que así nos debe de exhortar a nosotros a ser esos testigos fieles de Dios, y que podamos cumplir esta importante responsabilidad. ¿Sabes? A veces la fidelidad te va a llevar a herir a una persona. Y no herirla en un mal plan, sino decirle la verdad, aunque esta duela. Claro, yo sé, debes de decir la verdad con misericordia, pero finalmente no dejes de decir la verdad. Eso es algo muy importante. De alguna manera, Dios nos exhorta también en cada iglesia de que todos seamos exhortados sin hacer ninguna distinción. Ajá. Pablo exhortaba a los corintios de esta manera y se ganó alguna especie de impopularidad. Me llama mucho la atención y me gusta mucho 2 Corintios 12:15, en donde dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sabes? Esto se parece a una situación muy, muy similar a lo que está diciendo Jesús en este momento, porque si tú conoces las 2 cartas de los Corintios, son unas cartas muy duras, sin ningún tapujo, sin ningún problema. Pablo habla en contra del pecado de los Corintios. Pero sabes que él decía, esto lo hago porque los amo, aunque sé que amándolos más y amándolos de esta manera, sé que yo voy a ser amado menos. ¿Se acuerdan este proverbio que dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos son los besos del que odia? Qué impresionante, ¿no? Bien, tenemos estas 2 credenciales y tenemos una tercera credencial. Fíjate, este es el principio de la creación de Dios. Hay que tener cuidado con la interpretación de este versículo, porque pareciera como que Jesús fue creado. De hecho, ha habido varias herejías a lo largo de la historia de la iglesia que tomando este versículo y sacándolo de contexto dicen, ya ves, Jesús fue creado, por lo tanto Jesús no es Dios, por lo tanto Jesús no puede, por lo tanto Jesús está abajo de Dios, ¿no? No es eterno tampoco. Ajá. ¿Sabes? Hay que tener cuidado con esto porque aquí se utiliza
en el griego una palabra que se llama arché o arqué. Y ese arqué nos habla también de un origen o un gobernante. Ajá. No, no hay que olvidar que todas estas cosas hay que tomarlos al contexto y a la luz de lo que nos dicen otros versículos en la palabra. ¿Qué nos dicen otros versículos acerca de Jesús y acerca de este papel de Dios y este papel de co-creador junto con Dios Padre? Nos dice, por ejemplo, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y para tenerlo algo mucho más claro y muy ligado a lo que dice el primogénito, el principio de la creación, hay una palabra que se llama como el primogénito. Y esto está en Colosenses, fíjate, la iglesia hermana de la Odisea, en el libro de Colosenses, capítulo 1 de los versículos 15 al 18, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que, ¿qué nos dice este pasaje? Este pasaje nos aclara mucho este punto. Al decir que es el principio de la creación, Él nos habla de que Él es el origen de la creación. ¿Sabes qué? Juan lo dice, sin Él las cosas que son hechas no hubieran sido hechas. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué fue lo que pasó? Sabemos que Jesús fue un redentor y fue alguien que dio esperanza a la humanidad. Dios sabía que el ser humano nos íbamos a perder, íbamos a pecar, íbamos a tomar nuestra vida en nuestras manos. Pero gracias al sacrificio de Jesús, en donde iba a proveer este remedio para el pecado, esta salvación para nuestro distanciamiento a Dios, gracias a ese sacrificio de Jesús, valió la pena hacer la creación. Y aunque hubiese sido una sola persona la que hubiera sido salvada, hubiera valido la pena para Dios en su amor todo ese sacrificio. ¿Sabes? Esta credencial de que Jesús es el primogénito de la creación y de que es el primogénito entre los muertos nos habla de un aspecto muy, muy importante, que es la resurrección de Jesús. Este versículo nos deja a un lado todo tipo de cuestionamiento, todo tipo acerca de falta de entrega, porque podemos ver que Jesús es el creador de todo y además el sustentador y lleva las primicias de todo, entre ellas la primicia de la resurrección. Qué importante en esos momentos era recordarle a una iglesia dormida, fría y distraída, a ese pequeño remanente que recibía persecución y menosprecio, aún probablemente de los mismos integrantes de la iglesia. Porque déjame decirte, y aún en la actualidad puedes ver que en una iglesia puede haber muchos incrédulos, puede haber muchas cosas, personas muy frías, y estas personas pueden atacar aún al remanente fiel, tildándolos de exagerados, radicales y de fanáticos, ¿no? Bien, fíjate que Jesús les recuerda de que Él es el principio de la creación. Dice la versión NTV, una parte que me gusta mucho, dice, el principio de la nueva creación de Dios. ¿Y a qué nos remite esto? El principio de la nueva creación de Dios nos remite a la resurrección, a la vida eterna. ¿Sabes? La resurrección es un tema muy importante, es el tema toral de tu fe cristiana. El apóstol Pablo, en su primera carta de los Corintios, el capítulo más largo, que tiene 58 versículos,
Ajá. Habla completamente de la resurrección. Y algo muy importante es que dice, oye, si tú no crees en la resurrección de Cristo, entonces vana es tu vida, vana es tu fe. Entonces morirás en tus pecados. Entonces come, bebe, diviértete, da rienda suelta a lo que tú quieres, porque de todas formas estás perdido. Pero gracias a la resurrección de Jesús, podemos tener esa esperanza preciosa. Y es Jesús precisamente lo que quería enseñar a esta iglesia dormida, fría y distraída, de que valía la pena rectificar el camino. Sí va a ser una buena regañada la que Dios le dé, una buena reprimenda la que Jesús le dé a esta iglesia, pero se la da con estas credenciales, en donde dice, lo que te voy a decir es completamente verdadero, pero además vale la pena ver el fruto que vas a obtener a través de cambiar tu vida después de esta reprensión. Bien, una vez, eh, una vez que Jesús se presenta a sí mismo, empieza a dar el mensaje y vamos a ver este mensaje en su primera parte. Vamos a leer de los versículos 15 al 17. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes? Jesús empieza este mensaje y de la misma manera que empezó con los otros mensajes de las demás iglesias. Si tú te das cuenta, Jesús dice en todas las iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco tu vida, conozco tus pensamientos, conozco tu camino. Así como Jesús hablaba con la samaritana y le decía, yo conozco que has tenido 4 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Así Jesús nos dice, tú no me tienes que contar nada porque yo conozco tu vida. Uh-huh. En algunos casos, como en el caso de la iglesia de Esmirna y Filadelfia, esto era un gran aliento porque Jesús le decía, yo conozco las penas que tú has estado pasando, los sufrimientos que has tenido y tengo lo necesario para reconfortarte. Sin embargo, aquí era diferente porque Jesús decía, yo conozco cómo vives, yo conozco que yo te puedo ver tu vida a través de esa máscara de hipocresía y de apariencia. Yo puedo ver la realidad de esa iglesia, de la iglesia de la Odisea, aunque tenga otro tipo de apariencia. Ajá. Era una realidad, un detalle que llevaba a que la mayoría de sus miembros estuviesen muertos espiritualmente y solamente un pequeño remanente fiel estuviera y a lo mejor estuviese apagándose, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Ya conocen ustedes las demás iglesias y hay iglesias en donde Dios marca, por ejemplo, problemas de persecución. Ajá. En el caso de Filadelfia y de Esmirna había problemas de persecución. La iglesia no podía reunirse cómodamente, seguramente porque tenía amenazas. Ajá. Y no era el caso de la Odisea. Tampoco no era el caso como en Pérgamo, en Tiatira, que en donde había amenaza de una herejía, en donde había amenaza de ciertas personas que estaban desviándose y estaban, y había ese ataque interno. No había ningún ataque interno, ningún ataque externo. Sin embargo, el problema de la Odisea era un problema mayor, mucho más peligroso y mucho más difícil que enfrentar. Era la tibieza de corazón. Ajá. No era, así que Jesús se utiliza varias señales muy importantes y varias cosas que para ellos eran muy reales
para que de una manera excelente puedan entender la gravedad de su problema. Déjame decirte que de entre todas las iglesias, seguramente esta era la iglesia más difícil de enfrentar. ¿Cuál es cuál es eso que Jesús utiliza como una imagen excelente? El agua tibia, la tibieza. Hemos comentado al principio que la Odisea estaba junto a otras dos ciudades, Hierápolis y Colosas. Hierápolis era una ciudad que tenía aguas termales. Tú sabes que las aguas termales son curativas. Es un agua caliente con ciertos minerales que te sirve para curarte varios males, ¿no? Mientras que su vecina Colosas tenía un suministro excelente de agua, ya que recibía directamente el agua de deshielo de una montaña cerca, y entonces podían ellos disfrutar de un agua limpia y fresca. Sin embargo, la Odisea no tenía esa agua. Tenía, como lo habíamos comentado desde el principio, tenía que importar el agua de 9 kilómetros o más de distancia, la cual era un agua que, aunque era agua producto del deshielo, a la hora de llegar con los habitantes de la Odisea, ya llegaba tibia. Ajá. Ya llegaba, y el agua tibia no es un agua apetecible de tomar, y además llegaba con ciertos sedimentos, no era un sabor puro y fresco como el que tenía el agua de Colosas, ¿no? ¿Sabes? Probablemente un extranjero o alguien que no hubiera estado acostumbrado a esa agua hubiera tomado y hubiera escupido, ¿no? Guácala, ¿qué es esto? Me traigo mejor. Qué malo que en ese momento no existía Evian ni nada de esos, ni Bonafont. Pero ese era el problema que tenía, ¿no? Y así como podemos ver que esa agua tibia era poco gratificante para beber, era inútil porque no refrescaba como el agua de Colosas, ni curaba como el agua caliente de Hierápolis, sino era un agua que muchos de ellos la regaban por tierra, al piso, porque era un agua inútil. De la misma manera, para Jesús, un alma tibia es un alma inútil. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir esa tibieza en el corazón de los laodicenses? Jesús conocía muy bien, yo conozco tus obras, decía, y conocía muy bien la tibieza de corazón de ellos. ¿Qué pudo haber sido esta tibieza? Pudo haber sido a lo mejor una iglesia que no tenía realmente una relación con Cristo, pero sí solamente tenía una religiosidad superficial, o una iglesia que sí había tenido en un momento una relación con Cristo, pero el afán de la vida, el cariño a la comodidad, los había llevado a enfriar, a entibiarse de tal manera que bueno, pues habían encontrado una situación muy, muy cómoda, cómo vivir entre el mundo y Dios sin que nadie los perturbe, ¿no? Bien, cómo pasar comprometidos, ¿no? Sí, y realmente la tibieza es una forma muy cómoda de vivir. ¿Por qué? Porque no vives con el fervor ni con el celo de un creyente caliente en su espíritu, de tal manera que no eres molesto para el mundo. Y el mundo, si no eres molesto para él, no te molesta. Si no constituyes un peligro para Satanás, Satanás no te hace nada. Pero por otra parte, para que tu conciencia no te esté diciendo que estás lejos de Dios, se trata de hacer varias cosas para estar bien con Dios. Entonces, estás en medio, estás sirviendo a dos señores. ¿Y qué dijo Jesús de servir a dos señores? No se puede, ¿verdad? Puedes ver que es una iglesia, la de la Odisea, muy parecida al Israel en los tiempos de Elías, cuando les dijo, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos, entre Baal y entre Dios? Si Baal es Dios,
síganlo con todo su corazón y olvídense de Jehová. Pero si Jehová es Dios, síganlo con todo el corazón, ¿no? Entonces, finalmente, ellos no eran calientes como para despertar la conciencia de los incrédulos, ni tampoco fríos para despertar sus mismas conciencias, las conciencias de los de la iglesia. Qué difícil situación en donde la iglesia empieza a buscar, permanecer dormida, buscando lo suyo, buscando su comodidad, teniendo la rutina. Saben que gracias a Dios cuando nos quita la rutina, gracias a Dios cuando nos mantiene en esos tiempos de prueba, porque nos quita un letargo y nos pone a trabajar para su reino, ¿no? Por esta razón, los incrédulos abundan en las iglesias. ¿Por qué? Porque una iglesia dormida no va a molestar a alguien que no quiera vivir para Cristo. Bien, dice este versículo, me llama mucho la atención, en el mismo versículo 15 que dice, ojalá fueses frío o caliente. Desde luego, Jesús desea que tú y yo seamos calientes, que tengamos ese fervor, ese corazón para Dios. Pero Jesús, algo que nos deja muy bien claro aquí es que Él prefiere un corazón frío que un corazón tibio. ¿Sabes por qué? Porque el frío está, aunque está frío y está separado, pero está consciente de que necesita calentarse. Está consciente de que necesita, de que está separado de Dios y de que tiene una necesidad espiritual. Los publicanos y las prostitutas iban delante de los escribas y fariseos hacia el reino de Dios. Mejor ellos se acercaban a Jesús porque se sentían fríos en su alma, que los fariseos y los escribas que se sentían calientitos, pero que estaban tibios, ¿no? Bien, con todas estas palabras, definitivamente no busco que tú te sientas culpable. No busco poner algo que Dios no quiera poner en tu vida. Sabemos que si el día de hoy tú no tienes persecuciones o problemas mayores, tampoco se trata que salgas a la calle a buscártelos. Pero sí es importante que tú y yo podamos cuestionar nuestras vidas y decir, bueno, Dios, ¿qué tanto estamos amando en nuestra situación actual? ¿Qué tanto estamos amando nuestra comodidad? ¿Qué tanto estamos? Y sí pedirle a Dios con esas palabras diciendo, Señor, en el tiempo donde tú me tienes, hazme crecer. Y en lo que tú me estás mostrando, hazme fiel, Señor, para que en el momento que vengan las pruebas mayores, yo pueda seguir fiel a ti. Mi fe no falte. Y creo que ese es el punto muy importante. Dice, pídele, si tú no tienes fruto, si tú no tienes cargo, pídele a Dios con todo tu corazón que Él disipe cualquier duda con respecto a tu salvación. Y si tú tienes cualquier duda con respecto a tu salvación por la tibieza que pueda haber en mi corazón, ¿sabes? No dejes de clamar a Dios y decirle, Dios, muéstrame mi estado espiritual y conviérteme, Señor. Trabaja en mi vida. Bien, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí la reconvención del Señor aumenta de tono. Y primeramente acusa a los laodicenses de lo que ellos tienen en sus íntimos pensamientos. A veces podemos nosotros tener, estar conscientes de que si tenemos dichos jactanciosos, pues estamos mal. Sin embargo, a veces esas situaciones de jactarnos a nosotros mismos pueden estar muy escondidas en nuestro corazón. Así que Jesús hablaba a eso íntimo en sus corazones. O sea, porque tú dices, yo me he enriquecido, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes qué?
La tibieza es provocada por la comodidad y la tibieza es a su vez engendrada por el orgullo. ¿Qué es lo que hace la tibieza en nuestras vidas? Eh, es provocada por el orgullo te dice, está bien, estás bien, pero además el hecho de la tibieza te lleva a caminar y a tener más orgullo. En la Odisea, como hemos visto, era un centro financiero y había muchos ricos. Y muchos de ellos le dijeron, no, ¿sabes qué, Roma? No tenemos necesidad de que tú vengas a ayudarnos. Nosotros podemos solitos, ¿no? Pero eran personas que tenían recursos en los cuales se podían enorgullecer o podían caer fácilmente en el orgullo. ¿Sabes? No hay que olvidar que el orgullo es un pecado cegador. ¿Por qué es un pecado cegador? Porque primeramente ninguno de nosotros está consciente, si lo tenemos, no está consciente de que lo tenemos. Ajá. Ni tampoco estamos conscientes del desastre que el orgullo produce en nuestras vidas. Ajá. Este orgullo llevaba a los laodicenses, que se veían ricos por fuera, a pensar que también estaban ricos por dentro. Y pensaban que iban en un buen proceso, ahí la llevaban. A lo mejor antes de esta carta le hubieras preguntado a alguno de estos laodicenses, oye, ¿cómo van en tu iglesia? Ahí vamos, tenemos estos ministerios, tenemos estas cosas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ya le aumentamos un piso más a la iglesia, en fin, tantas cosas, ¿no? Sin embargo, qué importante era esta carta que en amor y misericordia Jesús dio para poder enseñarles cuál era la verdadera situación. Los laodicenses no veían los castillos de niebla que ellos estaban construyendo. No podían ver su carencia espiritual. Tampoco podían ver su necesidad. Sin embargo, Jesús, que les dijo, yo conozco tu vida, yo conozco tus obras, les iba a mostrar lo siguiente, y los iba a mostrar en misericordia. Como dice el mismo versículo 17, no sabes que eres un desventurado y miserable. O sea, ¿qué quiere decir? Que eran infelices. Ellos podían estar mostrando una careta de bonanza, pero para Cristo su vida no tenía valor y por ende no tenía sentido. Es más, si ellos hubieran podido agarrar las escrituras y cuestionar su vida a la luz de las escrituras, ellos hubieran encontrado la verdad y hubieran podido decir, ciertamente sí estamos faltando. Pero ¿sabes qué? Una vida tibia y una vida fría, una vida tibia y una iglesia tibia olvida la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura enfrenta a la persona con su mal vivir, ¿no? Les dice, pobres, pobre. Qué contraste la forma en que ellos veían. Ellos se veían muy ricos, pero el Señor veía otra realidad muy distinta. En un lugar en donde se caracterizaba por las riquezas, porque todo el mundo quería invertir en ese lugar, porque ellos se veían a sí mismos ricos, fuertes y sanos, Jesús veía su pobreza espiritual. ¿Y por qué era pobreza espiritual? Ellos tenían acceso a la palabra de Dios, a todos los escritos de Pablo, a lo que hayan podido hacer los apóstoles en esos tiempos. Tenían acceso a una bóveda abierta llena de tesoros. Pero ¿sabes qué? Ellos se conformaban con la miseria que tenían en la mano. Se conformaban con muy poco. ¿Sabes? A veces no queremos tener más fe porque no queremos crecer. Y no queremos crecer porque no queremos tener dificultades en nuestras vidas. ¿Y sabes cuando pasa eso? ¿Qué es lo que sucede realmente? Que nos conformamos con muy poco. Es como estar enfrente de esa bóveda llena de riquezas y no querer entrar para no comprometernos, ¿verdad? La pérdida es terrible. Ciego y desnudo, fíjate, una vez más, Jesús les dice, a ese lugar en donde se hacía un colirio excelente, donde se fabricaba este ungüento excelente para los ojos, y ese lugar en donde se hacía una lana negra brillante y muy fina,
Jesús les decía, yo los veo ciegos y desnudos. Ajá. ¿Sabes? Esto me recuerda exactamente al hombre de la actualidad, en donde es un hombre que ha logrado mucho en ciencia, tecnología y en pensamiento. Y si te fijas, el hombre del siglo actual se siente como el mejor de todas las épocas. No, es que nosotros sí hemos evolucionado mucho en muchas cosas, hasta en nuestro pensamiento. Ajá. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos pasando unas de las épocas más oscuras espiritualmente. Ese es un punto importante. Así que, así como el mundo está pensando esto, es importante que tampoco nosotros resbalemos pensando cosas similares. Es necesario que nosotros como iglesia podamos vernos como esos seres vulnerables ante todo este orgullo oculto en nuestras vidas. El orgullo se esconde fácilmente de nosotros. Así que pídele a Dios, ajá, que arroje luz en esas áreas donde el orgullo ha invadido tu vida. Ajá, exactamente. Que quite aquellas pequeñas omisiones que son lo suficientemente grandes para nulificarte. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo. Hay algunas cosas que a lo mejor tú puedes tener como obstáculos que no solamente impidan a Dios utilizarte, sino que impiden a Dios salvarte. ¿Sabes? Es importante que hagamos ese examen de conciencia. Bien, vamos a la siguiente parte. Los versículos 18 al 20. ¿Qué nos dice esta parte? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien, en esta parte, una vez que Jesús muestra y enfrenta en su misericordia al pecado de los laodicenses, Jesús muestra también su consejo. Fíjate qué grande es la misericordia de Dios. Los grandes filósofos de esta época, ajá, te muestran la realidad terrible del mundo. Los autores de canciones, los autores de libros, te muestran una realidad terrible de este mundo. Sin embargo, esa realidad sórdida te la dejan abierta sin que se cierre por un verdadero, por una, eh, eh, por una verdadera respuesta o solución a esos problemas. En el mejor de los casos, estos grandes pensadores del mundo te dicen, la respuesta puede ser esta. Ajá. Búscala. Decía Buda a sus discípulos. Él murió diciendo, busquen la verdad. Imagínate, el discípulo de Buda, busquen la verdad. Pues, ¿qué es lo que estoy haciendo contigo todo este tiempo, no? Decía una persona que era como, si tú dijeras, bueno, agárrense de la brocha porque les voy a quitar la escalera, ¿no? Pues así es la filosofía del mundo. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá. Sí, Jesús fue muy fuerte hablando de la realidad espiritual de esta iglesia tibia, pero también le está dando una respuesta divina. Ajá. Y esto, ojo cuando tú des un consejo a un amigo, a un familiar, a un hijo especialmente, no sea solamente bueno para mostrar los errores, sino también sé misericordioso para hablar de las soluciones. Siempre da un consejo adecuado.
Bien, podemos ver que la exhortación ha sido fuerte para los laodicenses, pero también podemos ver que Jesús les está dando con esta exhortación una oportunidad para poder cambiar. Nunca Dios va a traer un consejo, una reprensión para destruirte, sino va a ser un acto de confianza para que tú y yo podamos recapacitar y empecemos a corregir nuestro camino. ¿Qué frase, a la luz de todo esto, qué frase tan noble se oye la palabra de yo te aconsejo? Como empieza aquí, dice, por tanto, yo te aconsejo, te voy a dar un consejo para que tú puedas salir de esa tibieza espiritual. Y empieces a sembrar correctamente. Ese consejo es, abre tus oídos a lo que el Señor te esté diciendo. ¿Y qué dice? ¿Con qué empieza ese consejo? Que de mí compres. En otras palabras dice, que de mí obtengas. ¿Sabes? Jesús empezó a hablar con corazones tibios, pero eran corazones a su vez orgullosos, como lo que estamos viendo, porque podían confiar en todos sus recursos, podían confiar en sus cuentas bancarias, podían confiar en sus ovejitas que daban una lana espectacular, podían confiar en su ungüento y en otras tantas cosas. Sin embargo, Jesús les decía, eso háganlo a un lado y lo que tú verdaderamente necesitas solamente te lo puedo dar yo. El apóstol Pablo entendió muy bien esta verdad cuando declaró lo siguiente en Filipenses 3, capítulo 3, versículos 7 al 8. ¿No? Ahorita lo pongo. Déjenme ponerlo acá. Perdón, ¿este no te lo di? Perdón. Déjenme ponerlo en el chat. Ahí está, ya lo puse. Gracias. Dice, ¿qué es lo que dice? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, de Cristo Señor, mi Señor, ahí, por amor del cual ahí me quedé medio trunco, ¿no? Pero, ¿qué era lo importante de acá? Pablo tenía en qué confiar en la carne. Y ahí, en ese mismo capítulo 3, habla de todo su currículum espiritual, ¿no? Era del linaje de Israel, de la tribu de Israel, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley, celoso de la ley, era celoso de la ley. Y todas esas cosas que eran ganancia para él, las consideró como pérdida. Cuando vio un tesoro más hermoso y mucho más valioso, como el ejemplo que Jesús dio del tesoro escondido, del hombre que ve ese tesoro, lo ve como una cosa más hermosa y no escatima recursos para poder hacerse de ese tesoro. Así que muchas veces nuestros recursos propios, la confianza en nuestros recursos, muchas veces estorban en nuestra relación con Dios. Ahora, Dios te ha dado a tu alcance recursos, sí, y aún ni siquiera nos podemos jactar en esos recursos porque son los que Dios nos ha dado. Y Dios te ha llevado que muchas de estas cosas las usa. Oye, la lana esa de las ovejas era buena, el ungüento era bueno. No quiere, no, Jesús no les está diciendo dejen de usar la lana de esas ovejas y ese ungüento, pero sí les está diciendo dejen de confiar en eso y empiecen a buscar los verdaderos recursos de mí. Bien, así que, ¿cuál es la verdad? Primeramente dice Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sabes? ¿Cuál es el oro refinado? ¿De qué nos habla esto? Precisamente de la fe. Dice primera de Pedro, ¿tampoco lo tienes? Sí, debe estar aquí. Dice primera, a ver, dejen tantito. Dice primera de Pedro, ahorita se los pongo. Dice, para que sometida a vuestra fe
mucho más, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Los laodicenses veían sus bóvedas con oro, pero Jesús les ofreció un oro mucho más fino, mucho más fino que el oro de Ofir, un lugar desconocido hoy en la actualidad, pero que en la antigüedad se sabía que estaba la mejor calidad del oro. Y entonces él decía, un oro de mejor calidad que esa es tu fe. Precisamente las pruebas y las situaciones van a hacer que tu fe sea más preciosa. Pero eso no es algo tuyo, sino es algo que Dios te tiene que dar, esa fe preciosa, más hermosa, más valiosa que el oro. Bien, también aquí Jesús nos habla de recurrir a Él por vestido, por nuestro vestido. Y aquí habla precisamente de las vestiduras de santidad. Ajá. Dice Zacarías en el capítulo 3, versículos 3 al 5, dice, y Josué, es una visión que tuvo Zacarías acerca del sacerdote Josué en la época de los primeros, ¿cómo se llama? En la época de la reconstrucción del templo, y cómo Jesús lo perdonaba, y cómo Jesús lo vestía de santidad. Y entonces decía, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir con ropas de galas. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Este era un proceso en donde Dios le mostraba a Josué, y le mostraba a Zacarías, y le mostraba a Satanás, cómo la gracia de Dios iba a hacer que esas vestiduras viles de Josué, de este creyente Josué, iban a ser transformadas por las vestiduras limpias, blancas. Curiosamente, a manera simbólica, la ropa más preciada en la Odisea era esta lana negra. Pero Jesús le dice, no, tú vas a comprar de mí vestiduras blancas que hablan de limpieza de pecado y que hablan de la santidad. Y bien, también les habló de este punto muy importante. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, pero no con tu colirio, sino con el ungüento de gracia que solamente Jesús puede darte. En Juan 9:39, Jesús dijo algo muy importante. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. ¿Sabes? Si tú tienes conocimiento de la Biblia, qué bueno, gracias a Dios. Pero si este conocimiento, aún de las cosas espirituales, te enorgullece, entonces estás empezando a perder de vista, la vista. El orgullo, este es un gran problema que nos ciega y no nos deja ver la realidad de lo que somos. ¿Y sabes qué? Jesús mostró a través de su gracia que Él iba a hacer que los que no ven, vean. ¿Qué quiere decir? Si tú te consideras que necesitas aprender, que necesitas que día a día Dios te muestre lo que tienes que hacer, afine tu visión, te dé visión sobre lo que no tienes, entonces tú vas a seguir viendo bien en tu caminar, ¿no? Bien, versículo 19, ¿qué nos dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabes? Una vez más Jesús empieza a decirles el propósito. Él empezó dando sus credenciales, después empezó reprendiendo muy fuerte a la iglesia, y después estamos en esta parte en donde él está dando consejos. Y él hace un paréntesis y dice, acuérdate que aunque haya sido duro mi hablar, yo esto lo estoy haciendo por amor de ti. Yo amo
y reprendo, yo castigo y reprendo a todo aquel que amo. Y esto me recuerda mucho a los versículos de Hebreos 12:6 que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y Proverbio 27:5, que dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Ven cómo esto todo está de alguna manera lleno está muy ligado entre sí? Bien, en pocas palabras, a través de esta reprensión y este castigo, Dios espera que su iglesia empiece a ser celosa. En griego, la palabra celo tiene la misma raíz, o es la misma palabra que la palabra caliente de Apocalipsis 3:16. Así que Jesús quiere que su iglesia tenga un celo ardiente por él. Hemos visto que Jesús hablaba de ojalá fueses frío o caliente. Hemos visto que la palabra, lo mejor para Jesús es ser caliente, pero el hecho de ser tibio y no frío implica más trabajo. Y aquí en esta carta, que por cierto tiene muchos versículos, ha implicado primeramente un trabajo de convencer que realmente esa tibieza era frialdad. Y ahora viene el trabajo de decir, si ya tú te consideras frío y apartado de mí, entonces calienta tu corazón. ¿Cómo? A través del celo. Renueva el celo que en alguna ocasión tuviste. Y esto se hace a través del arrepentimiento. Hemos oído mucho acerca del arrepentimiento y sabemos que la entrada a la salvación es a través del arrepentimiento. Es el primer paso. Un arrepentimiento que además no nos podemos jactar nosotros mismos que venga de nosotros, sino es un arrepentimiento que nos concede Dios y de esa manera nos concede liberarnos del lazo de Satanás del cual nos tiene amarrados. Y bien, sin embargo, hemos visto que como creyentes tenemos que seguir arrepintiéndonos. Para no permanecer tibios es necesario que podamos leer, enfrentarnos a su palabra, meditar en ella, no dejar nuestro alimento espiritual. Si tú dejas tu alimento espiritual, aparentemente no va a pasar nada, no te vas a sentir muy mal, pero sí vas a tener una debilidad espiritual, ¿sabes? El arrepentimiento sirve para volverte por tus pasos. Sirve para que tú te vuelvas a los caminos de Dios y dejes de seguir confiando en tus recursos y empieces a confiar en los recursos que Él te da. Ellos tenían que reconocer que los recursos propios no servían para poder seguir a Jesús. Y esta es la clave del arrepentimiento. Cuando tú te vas, haces un arrepentimiento para vida, te das cuenta que ninguna de las obras, pensamientos, cosas que hiciste te vale la salvación. Pero cuando tú te arrepientes día a día, te das cuenta que ningún esfuerzo que tú haces va a significar en crecimiento para tu vida espiritual, sino es algo que tienes que comprar y Dios tiene que producir en tu vida. Llegamos al versículo emblemático de esta parte, Apocalipsis 3:20. Seguramente si yo les digo quién no conoce Apocalipsis 3:20, ninguno de ustedes me va a levantar la mano. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se ha discutido mucho acerca de este versículo, pero vamos a verlo. ¿Cuál es el contexto en el que este versículo está? Primeramente habla de esto. Jesús pone la primera promesa en este versículo, en donde dice, y cenaré con él y él conmigo. Ahorita dejamos la promesa aparte y vamos a hablar de su lugar de Jesús en esta iglesia. Dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Aquí nos habla de dos cosas. Una, él estaba a la puerta. Eso quiere decir, una persona cuando está en la puerta afuera, quiere decir que está afuera. Y si tiene que llamar, si tiene que tocar, está afuera para que
y toca para que le abran. ¿Qué no una iglesia debe de estar Jesús dentro de ella como centro? Jesús dice, aquí hay un problema, date cuenta, iglesia tibia, ¿dónde está Jesús? Está afuera tocando la puerta para que lo dejen pasar, para que lo pongan en el centro de sus vidas. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Estaba allá afuera tocándote? Está avisándote a través de estos estudios, a través de otras exhortaciones, oye, déjame pasar, déjame ser parte de tu vida. Estábamos viendo que la iglesia de Filadelfia, justo la iglesia anterior que estudiamos, tenía una puerta abierta delante de Jesús. Podríamos hablar que Filadelfia era la iglesia de la puerta abierta. La Odisea era la iglesia de la puerta cerrada. Por eso Jesús tenía que tocarla para entrar. Ajá. Bien. Y él dice, llamo. Él utiliza una palabra diciendo, estoy a la puerta y llamo. Todo lo que ha dicho Jesús para esta iglesia, primeramente reprendiéndola y después dándole este consejo, no la ha dejado de llamar. Y seguramente antes de que apareciera esta carta en la Odisea, seguramente en muchas ocasiones la llamó y esta iglesia no abría, y la seguía llamando y esta iglesia no abría. Ahora, Jesús habla a esta iglesia y pide que le abran como iglesia. Sin embargo, en esta parte sí hace Jesús una exhortación individual. Fíjate, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús nos hace la exhortación a todos, pero él sabe, y lo sabe con tristeza, que no todos van a responder. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ajá. Así que esto habla también de una responsabilidad en nuestras vidas. ¿Sabes? ¿Quién está dispuesto a que Jesús, a abrir su puerta y que Jesús sea el centro de tu iglesia, el centro de tu vida? Una buena iglesia, una iglesia sana, no es un edificio o no es una multitud, sino una iglesia sana se compone de individuos que han dejado que Jesús entre y haga su trabajo en sus vidas. Primeramente un trabajo de salvación, pero también un trabajo de santidad. Ajá. Así que todo esto conlleva, si bien es un mensaje a una iglesia, conlleva también una responsabilidad individual y personal. Muchas veces es difícil de entender a algún creyente cuando dice, es que la iglesia está mal. ¿Sabes qué? ¿Y tú no eres la iglesia? ¿Y tú no eres parte de la iglesia? Entonces, ¿por qué la criticas? Porque si la iglesia está mal, es que tú también estás mal. ¿O qué has aportado a la iglesia? ¿Cuánto has orado por la iglesia? ¿Cuánto te has interesado por tus hermanos en la iglesia? ¿Y cuál es la promesa? Ahora sí vamos a la promesa. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No vamos a hablar aquí ni de salvación ni de nada de... Aquí vamos a hablar de lo que significa esta cena. ¿Y qué significa? Significa comunión, significa compañerismo. ¿Sabes? La palabra en griego que se utiliza para hablar de esta cena, para designar esta cena, se llama deipnom. Y esta deipnom era considerada como la comida más importante en el día, en los griegos. No era una meriendita, no era un lunch rápido, sino era una cena en donde se sentaban y con tiempo discutían y tenían compañerismo unos con otros. De la misma manera Jesús dice, yo quiero entrar para tener un compañerismo contigo. Yo quiero que yo sea el centro por primera vez de tu vida o vuelva a ser el centro de tu vida. ¿Sabes? Para eso quiere entrar Jesús. Bien, la invitación, como yo lo reitero, está hecha para todos, le habla a una iglesia, pero solamente sabe Jesús que solamente algunos
verdaderamente lo van a hacer el centro de su vida. Y muchos, desgraciadamente, lo van a dejar seguir tocando, ¿no? Finalmente, ya nos alargamos un poquito, pero viene la conclusión y viene una conclusión rápida. Tenemos los últimos dos versículos, 21 y 22, en donde dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre Jesús utiliza esta palabra, al que venciere o al vencedor. Así como en las 6 iglesias anteriores la utilizó, aquí también hablan de estas personas. Aquellos que tomen en cuenta las palabras de Jesús, aquellos que obedezcan, que crean en sus promesas, que están dispuestos a comprometerse. Fíjate que algo importante que comentó Mauricio en el estudio fue ese voto que hizo Ana. Ana sabía que Dios iba a demandar un compromiso en su vida, porque las bendiciones y las dádivas que te da Dios no solamente es para que egoístamente tengas un hijo o egoístamente tengas un trabajo o egoístamente, ya, punto. Sino lo más importante es que Él saque de ti un compromiso de alabanza y dedicación delante de Él. Y lo que hizo Ana fue, Dios, si tú lo que quieres es mi vida, tenla. Así de la misma manera, todas estas exhortaciones buscan tener un compromiso de nuestra parte hacia con Dios. ¿Cuál es la promesa? Yo creo que es la promesa más rimbombante y más grande que todas las iglesias. Y curiosamente esta promesa se le hace a una iglesia tibia. Y le dice, te vas a sentar conmigo a reinar. Oye, ¿un tibio se va a sentar a reinar con Dios? ¿Con Jesús? Sí, un tibio que venza la tibieza. Un tibio que se ve a sí mismo como frío, que no diga, ¿sabes qué? No estoy medio mal, estoy mal. O, ¿sabes qué? Voy a meditar, porque algo me está diciendo el Señor y tengo que alcanzar. ¿Sabes? No importa las dificultades que tú tengas en hacer esto, no importa si nuestro buen prestigio se puede ir a la borda. ¿Y qué me refiero a un buen prestigio? Delante de los hombres, ¿no? No importa que la gente te pueda decir un fanático. Lo importante es qué es lo que piense Dios. ¿Sabes? Qué gran restauración ofrece Dios a aquel creyente que se arrepiente. De ser la peor iglesia del Apocalipsis, la está invitando a reinar junto con él. ¿Sabes? Esto también nos habla de que nunca debemos descalificarnos a nosotros mismos, ni de descalificar a otras personas, porque Dios puede hacer del más vil e insignificante de los hombres uno de sus siervos más gloriosos. Él utilizó pescadores, gente sin letras. Él utilizó gente de muy diversa índole, y todos ellos le sirvieron, pero la característica fue dejaron de confiar en sus recursos y compraron de Jesús los recursos que los iban a hacer crecer. Bien, el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto es algo que Jesús habla constantemente. Se lo ha hablado a las 6 iglesias y lo habló delante de la gente cuando él estuvo aquí en la tierra. Acuérdense, cada vez que él decía una parábola, él decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Así que, a pesar de que la reprensión a través de la palabra o un sermón o una plática que tengas con algún otro creyente pueda ser fuerte, no dejes de escucharla. No digas ni caigas tampoco en la tentación, ay, esto está buenísimo para que lo escuche mi vecina, porque esto que estás escuchando es para ti. Ajá. ¿Sabes? Recordemos que el escucharla de corazón nos hará actuar en consecuencia. Así que podremos decir que cuidemos entonces nuestra forma de oír. Como dice Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y en cierta manera Jesús le dice esto mismo a la Odisea. ¿Sabes qué, la Odisea? Tú no tienes nada delante de mí, pero si escuchas con atención y haces en consecuencia lo que escuchaste,
te voy a dar el mejor de los regalos, reinar junto a mí. Bien, aquí terminamos con este estudio de la Odisea. Bravo, sí lo pude terminar, un poquito más largo de lo común, pero no sé, vamos a terminar con una oración y vamos a, si alguien tiene una duda o algún comentario, vamos me lo pueden decir, ¿sale? Padre, pues te damos muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias porque pudimos estudiar la iglesia de la Odisea, gracias por esta preciosa carta que tú le hiciste, Dios, aunque dura, Dios, pero llena de esperanza. Te queremos pedir que ahora, Señor, pues tú utilices esto para ponerlo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y Dios, nos permitas, Padre mío, pues ser cuidadosos en escuchar tu palabra, en escuchar las exhortaciones, ser cuidadosos en ponerla en obra y ser cuidadosos en cómo vemos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser creyentes tibios ni iglesia tibia. Ayúdanos, Padre mío, a que en los momentos en que tú quieras que demos y tener siempre en nuestra mente la resurrección y la vida eterna, que va a ser el motor que nos lleve Dios a poder vivir, no ensimismados en nosotros, sino viendo al futuro reino que tienes. Padre, gracias. Gracias por la salud de Miguel, porque lo has ido mejorando. Te quiero pedir, Padre mío, que este tiempo tú lo sigas llenando de gracia, lo lleves a mejorar, que tú guardes a Patti, que guardes a Denny, a Oscar, a Moni y a Carlos, y que así mismo nos guardes a cada uno de nosotros de contagios. Llévanos a ser a la vez de prudentes, también confiados en ti, Señor. Y y Padre, pues todo esto lo quiero pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.